Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. Todo bien, gracias. Me alegro. ¿De salud cómo vas? Como sabes, me fracturé el tobillo derecho trabajando y me hicieron una operación ¿Mm? hace ya casi un mes. Estoy en la casa, no puedo moverme, no puedo utilizar ese pie para nada. Y bueno, estoy aprovechando el tiempo, escribiendo mucho. Pero, Eduardo, a mí me dijeron que tú lo que fue que te caíste en una discoteca. Coño, la gente no tiene una lengua tremenda. Entonces, Ojalá hubiera sido en ¿cómo se llamaba aquello? el Palacio de La las Arrugas, discoteca la del Palacio de las cascada. Arrugas, que era a la que usted visitaba mucho en aquellos tiempos. Pero no, fue trabajando. Si hubiera sido una discoteca, ya me hubiera retirado y estuviera viviendo en Las Vegas. Oye, No, fue en el trabajo, fue en el trabajo. bien, oye, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Eduardo René Casanova Ayalo, es un escritor de origen cubano, residente en el sur de la Florida. Ha recibido una primera mención en el concurso de cuentos Ernest Hemingway y el premio de poesía calendario del 1998 con su libro Navegación Imposible, publicado en Cuba y en España. Y es autor también del poemario Al otro lado del mundo, es un poema desde el exilio. Y también él escribe narrativa y es autor de la novela El polvo rojo de la memoria. Oye, Eduardo, quisiera que me hablaras primero de ese cuento tuyo, El viejo de la bicicleta, que a mí me ha impresionado mucho. Tus cuentos en general son excelentes, ¿no? ¿Qué me puedes decir de ese cuento, El viejo de la bicicleta? Ismael, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Un placer de nuevo estar aquí en Creatividad Internacional, este espacio que es bueno, un espacio importante para todos los escritores del mundo entero, del habla español. El viejo de la bicicleta es un cuento que es un libro de cuentos, mi primer libro de cuentos, que debe salir próximamente, y que a mí me pasa algo raro con los cuentos. Yo comienzo con una idea muy general y lo voy escribiendo, creo que influenciado de la misma manera en que Rubén pintaba sus cuadros. Sabe que Rubén era un pintor de muchos desnudos. Sí, sí. Y una vez a Rubén le preguntaron si, maestro, ¿cómo es que usted logra ese realismo en esos desnudos? Y Rubén satíricamente le dijo que él los pintaba y los pintaba y los pintaba hasta que le daba ganas de pellizcarlos. A mí me pasa lo mismo con los cuentos. Yo me enamoro de algo, de una idea o de un personaje y lo voy puliendo generalmente en los sueños. He descubierto en los sueños la mina para mi literatura. Y me pongo a soñar a veces cosas que yo ni he visto, ni sé que existen. O traigo recuerdos del pasado y los cambio y los modifico como si estuviera en una mesa de edición, esas de antes en las que usted cogía el pedazo de película y iba buscando los cuadros y con una tijera empataba imágenes para formar una película que tuviera algún tipo de sentido. Pues esas imágenes a mí me pasa lo mismo. El viejo de la bicicleta es un cuento que nace de una experiencia personal. En los años del periodo especial en Cuba, la mamá de mi hijo se enferma y la ingresan en el hospital militar de Marianao. Yo vivía en Guanajay. Es un pueblo que queda, no sé, 40, 50 kilómetros o 60 kilómetros del hospital. Y no había mucho transporte, ni transporte público, ni nada, que uno para poder viajar al hospital a hacer la visita. Y yo recuerdo que varias oportunidades la familia de la que era mi esposa en aquel entonces, nos íbamos en bicicleta a ver a la mamá del hijo mío. Y ese trayecto era un trayecto bastante largo y bastante complicado. Imagínense, por toda la carretera central en bicicleta desde Guanajay hasta el hospital militar,
ida y vuelta. Oye, Y en carro eso es largo, el caminito. sí, Porque bicicleta mi toma padre era bastante de tiempo. Guanajay. Así que yo Sí, casi toda la toma semana bastante tiempo. iba a él a Guanajay. Imagínate tú, a bicicleta. Estaría flaquísimo, ¿no? Sí, en aquel entonces yo estaba más flaco que ahora, por supuesto, y no tenía el tobillo fracturado, por lo tanto podía montar bastante bicicleta. Pero bueno, eh, a raíz de uno va leyendo cosas sobre el espíritu de la solidaridad entre los seres humanos y de cómo a veces la necesidad y las penurias de la vida hacen que los seres humanos tomamos decisiones que otros seres humanos que viven en la prosperidad no la toman. Y la escuela de la desgracia o de la falsa prosperidad, como le quieran llamar a algunos, porque en esto no se puede establecer un bando, cada cual decide cuál bando tomar. Los que vivimos en esa época en Cuba, estábamos viviendo en penurias, y esa escuela hace que uno tenga o tome un bando en las decisiones que va a tomar en el futuro. Por eso es que este cuento termina con una frase de Pascal que dice que la desgracia descubre al alma, luces que la prosperidad no llega a percibir. Es un cuento corto, pero es un cuento con un valor sobre esas decisiones que tenemos que tomar a veces en la vida y que dependen de tus valores morales, dependen de cómo tú vas a encarar una situación en dependencia de lo que tú has aprendido de tu propio punto de vista. Sí, el cuento es excelente, te voy a decir. Puede servirle a cualquiera. A mí me encantó. No sé si porque yo conozco ese ambiente, pero bueno, indudablemente es un cuento excelente a pesar que uno conozca o no conozca. Y hay otro cuento como el tuyo que me ha gustado por todo su alcance, Las semillas del manzano. ¿Nos puedes hablar de este cuento y sus significados? Las semillas del manzano es como uno de esos segundas partes que le ocurren a un escritor cuando uno termina una obra. Ya yo había terminado la novela El polvo rojo de la memoria y ya se había publicado incluso y todo en Amazon, ya estaba a la venta, una novela no muy larga, una novela corta de 120 páginas, pero en un lugar de la narración de la novela da paso o da una especie de peldaño a que entre las semillas del manzano. Las semillas del manzano es una historia muy personal, es una historia, como casi todo lo que yo escribo, no trato de inmiscuirme mucho en otros personajes que no conozco muy bien, y generalmente escribo de lo que yo más sé, que es de mi vida personal o de la vida de otras personas que han estado cerca de mí. En este caso tiene que ver mucho con la historia de separación de la familia cubana, de los primeros emigrantes que salieron de Cuba en los años 70 o 80, y producto de las diferencias que había políticas que había en aquel entonces, pues la comunicación era muy escasa. Las semillas del manzano es un cuento por encargo, es un cuento que escribí pensando en las cosas de mi tío, que vive en Virginia hace más de 30 o 40 años, y mi abuelo y mi abuela, que ya fallecieron en Cuba, pasaron muchas necesidades, muchos problemas, y mi tío no podía ayudarlos, estaba en otro mundo, y salió Las semillas del manzano. Las semillas del manzano es un cuento triste, es un cuento que retoma el tema de la muerte de los seres queridos, y la manzana la escogí como una de las frutas que se perdieron en nuestro país, producto de todo lo que sabemos, lo que pasó en Cuba. Pero también es un símbolo,
que la manzana es el símbolo de, se utiliza como metáfora bíblica, es también utilizable con distintas metáforas para explicar fenómenos de la fe, etc. En sí, las semillas del manzano es un cuento corto, pero también con una cierta complejidad que no resulta muy claro a las personas que no conocen cómo vivimos y superamos todas esas necesidades. Oye, y mira, me dijiste que estás trabajando en un nuevo libro de poemas, La Puerta de las Cosas Muertas. ¿Nos puedes explicar su temática y ese título que es un poco impresionante? ¿Y para cuándo lo vamos a tener? La Puerta de las Cosas Muertas es un libro más serio. Es un libro que ya va por 120 poemas. Está ya en 3 partes o 3 capítulos. El primer capítulo se llama El vagón de heno o el carro de heno. Debe ser el carro de heno. Después voy a explicar qué cosa es el carro de heno. El segundo capítulo se va a llamar El limbo y el tercer capítulo se va a llamar La soledad del héroe. Fue surgiendo al revés. Primero surgió el tercer capítulo, que fue La soledad del héroe, y como último salió el capítulo del limbo. Son 120 poemas, es un libro bastante grande. Yo creo que mi primer libro no llegó a 70 poemas, y 120 poemas que tengan una cierta unidad es un poco difícil. Sí. Sobre todo en estos tiempos. El primer capítulo que surgió de ese libro, que fue La soledad del héroe, lo empecé a escribir cuando estaba iniciándose un gran pesimismo en ese capítulo. Es muy fácil. La soledad del héroe es el único héroe, el único hombre. El héroe es el único hombre que queda vivo en la tierra después de una guerra mundial donde todos murieron. Y ese hombre comienza a caminar por las ciudades que una vez existieron y a reflexionar sobre su vida, sobre lo que tuvimos y lo que perdimos. En el segundo capítulo, que es el que salió después de La soledad del héroe, son más bien poemas que tienen que ver con el pasado de ese hombre. Poemas que hablan sobre el amor, sobre la belleza de las cosas de la vida, sobre el valor de los hijos, el valor de la honestidad, de la amistad, los valores universales que teníamos y que por supuesto se van a perder en el tercer capítulo, que es La soledad del héroe. En el primer capítulo, El limbo, creo que lo que más define el limbo, perdón, el vagón de heno es el primer capítulo. El vagón de heno es el nombre de un cuadro famoso que explica el inventario de bestialidades y bestias que somos nosotros los seres humanos en una pintura famosa que se llama así mismo El vagón de heno, y que resume todo el horror de los seres humanos y todas las alegrías, todos los pecados y todas las cosas malas que hemos hecho en este planeta. Sin embargo, en ese capítulo, los poemas que estoy agregando son poemas llenos de vida, son poemas llenos de reflexiones sobre las cosas lindas y hermosas que tenemos como seres humanos, y que contrarrestan lo que va a suceder en los capítulos finales de este poemario, de La puerta de las cosas muertas. Juego mucho con el tiempo y con
la intelectualidad. Aunque no cito o no trato de utilizar nada que no sea de mi propia cosecha en este libro. Y me siento bien como está saliendo, y ya debe estar próximo para imprenta, quizás en un par de meses. Yo publico directamente con Amazon, y aunque tengo convenio o contrato con una editorial de por allá de Colombia, este libro sí lo voy a publicar con Amazon, el programa de Amazon. no, Amazon tiene sus grandes ventajas. Sí. Y déjame hacerte otra pregunta. Este es un tema, pues bueno, más bien espinoso, complicado. También el ensayo que un ensayo que no habíamos hablado, un asunto monstruosamente sensible, el tema de las religiones, del que se puede hablar largamente. Yo tengo un blog, o yo empecé escribiendo mucho en mi blog, que traté de mantenerlo actualizado, pero el Facebook hace que uno se concentre más tiene más vitalidad, es más vivo, más dinámico que el blog. Yo tengo un blog que se llama Memorias del Hombre Nuevo. Lo pueden hacer un Google y lo pueden encontrar todos los que estén interesados. Ahí hay varios artículos y ensayos que yo he tratado de publicar a través del servicio de blog de Google. En Memorias del Hombre Nuevo, este tema quise tocarlo porque casi todos los poetas nos gusta coquetear con la filosofía, nos gusta tratar temas que otros no tocan. Y bueno, Eduardo, es decir, es un tema, es decir, muy interesante, ¿no? De que se puede hablar pues infinitamente. ¿Tienes algo más que me puedes agregar de ese ensayo y de tu blog? El tema de la religión es un tema que me fascina. Yo siempre voy a estar tratando de acercarme desde manera muy respetuosa, tratando de no herir pasiones. Yo comprendo que vivimos en un mundo donde más del 90% de la población tiene algún tipo de fe. Yo no tengo fe, yo soy una persona sin fe. Crecí en un ambiente familiar católico, incluso mi familia es católica, mi hija asiste a una escuela católica, pero yo no tengo fe, yo soy un hombre sin fe, soy ateo, pero trato por todos los medios de estudiar ese tema de la religión que me fascina, desde el punto de vista de respeto, ¿no? Y creo que todo está puesto en ese ensayo. Yo lo único que hice fue reunir opiniones de diferentes escritores y ensayistas que abordan ese tema con profundidad científica. Bueno, hay que leerlo indudablemente. Y tienes también otro relato que tiene un título también muy sugerente, impresionante: el derecho al perdón de los degollados. Creo que merece que hablemos algo de él, ¿verdad? Con este título por lo menos hay que comentarlo. El derecho al perdón de los degollados tú has sacado ahora mismo un conejo de una chistera, porque yo ni me acordaba de que existía ese conejo. El derecho al perdón de los degollados lo escribí en Cuba, y es una historia aparentemente, bueno, es real. Hay una escritora, una amiga mía, que se llama, una poetisa, excelente poetisa cubana, que se llama Yasmín Sierra. Yasmín Sierra, en uno de esos eventos o lugares que estábamos los escritores allá en Cuba, nos reuníamos con mucha frecuencia, me hizo el cuento de un tío de ella que estuvo o fue miembro de las milicias que Fidel Castro organizó para combatir los guerrilleros
después del triunfo de la revolución, que se asentaron en las montañas del Escambray, la Sierra Maestra y otros puntos del país, y que el gobierno los consideraba bandidos contrarrevolucionarios. El tío de Jazmín Sierra, por causas de una enfermedad, tuvieron que cortarle la laringe, o tuvieron que extirparle algo a la laringe, y respiraba a través de un tubo que le insertaron. En el cuento, el derecho al perdón de los degollados, el personaje cuenta todo lo que él hizo cuando era miembro de las milicias de Fidel Castro. Como sabrás, yo conozco de primera mano muchas de esas historias, porque por muchos años fui historiador y fui también investigador del Museo de la Lucha contra Bandidos en Trinidad, y quería escribir un cuento que resumiera no lo que yo narraba de manera oficial en mi puesto, sino lo que yo conocía desde el punto de vista personal con los protagonistas de esas historias. Por lo tanto, yo lo voy a buscar y lo voy a republicar en Creatividad Internacional para que los que están oyendo esta entrevista se den cuenta de que hay dos historias, porque al final la historia la cuentan los vencedores. Hay una historia que la cuentan, por supuesto, los que ganaron la guerra, y hay otra historia que la cuentan los que perdieron la guerra. En este cuento, el derecho al perdón de los degollados, lo que cuenta ese cuento es lo que perdieron la guerra. ¿Entendieron? Sí, bueno, es un tema indudablemente también que es muy, es decir, muy complicado. Y óyeme, casi como estamos llegando al final ya de nuestra entrevista, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus planes futuros a pesar de los inconvenientes, bueno, que has tenido con tu fractura? ¿Me puedes hablar algo de esos planes que tienes para el futuro? Estoy escribiendo otra novela. Estoy escribiendo una novela que no va a ser una novela fácil. Casi todas las novelas son difíciles. Esto va a ser una novela de Miami, sobre el papel de la droga en el crecimiento y evolución de Miami como ciudad. La novela quizás sea una novela negra, quizás sea una novela extraña. Yo le llamo extraña las novelas esas que salen, que uno no tiene un estilo definido como tal, pero ya tengo el plan de la novela y sé de lo que voy a contar y sé de quién voy a hablar, pero no sé cuándo la termine. Va a ser muy difícil y no voy a poder dar un pronóstico de cómo va a ir desarrollándose hasta que no tenga todo bien ya bien listo. ¿Y tienes el título? Precisamente se va a llamar El Vagón de Heno. Como el relato. Sí, se va a llamar El Vagón de Heno, como el capítulo del poemario. Porque el Vagón de Heno es un cuadro famoso que a mí me fascina. Los que han tenido oportunidad de verlo se quedan absortos, se quedan complicadamente, porque es un cuadro de déjame buscarte el nombre de ese pintor famoso. Yo creo que lo tengo en la punta de la lengua, como me pasa casi siempre, pero el Vagón de Heno es un tríptico, o sea, un cuadro de 3 partes. Y resume todo lo que nos ha pasado
todos los pecados, toda es el Bosco, imagínense, el Bosco, el escritor del Bosco siempre resumía todas las penas de una forma especial, y yo creo que la novela va a ser ese estilo de como el Bosco, lo que pintaba el Bosco. Bueno, oye, Eduardo, te agradezco mucho tu tiempo, es decir, todos los planes que tienes y todas las explicaciones que nos has dado sobre esta obra que no teníamos mucha relación con ella. Esperamos, bueno, seguir en contacto y bueno, y ver tu nueva novela, El vagón de Leno, muy pronto. Saludos y bueno, y hasta pronto. Gracias, Ismael. Gracias por este espacio y también invitar a todos los radio oyentes que pueden leer estos cuentos y algunos poemas del libro en la página de Creatividad Internacional. Ahí simplemente buscan en el buscador, ponen el nombre y le van a aparecer muchos de los textos que amablemente Creatividad Internacional nos publica a todos nosotros. Bueno, ya nos vemos, Eduardo. Bye bye. Gracias.